Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos los que nos acompañan en el Seminario de Justicia Interamericana. En esta tarde, en la tercera sesión, tenemos el privilegio de que nos acompañe la doctora Juana María Ibáñez Rivas. La ponencia del día de hoy se titula Los derechos indígenas en la jurisprudencia interamericana, un tema que ha estudiado la doctora Juana María y que puedo a título propio mencionar que es una experta sobre el tema. Pues bien, previo a cederle el uso de la palabra, me permitiré leer unas breves líneas de su extensa síntesis curricular. La doctora Juana María Ibáñez Rivas es abogada peruana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a doctora en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad París I, máster en Derechos Humanos por la Universidad París, Natarre La Défense, y diplomada del postítulo en Derechos Humanos y Proceso de Democratización por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es además consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario e investigadora del Grupo de Derecho Internacional Latinoamericano de la Soborne. Previamente, se desempeñó como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como responsable del programa en la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú. Como ven, estamos frente a una experta en el tema de Sistema Interamericano de Derechos Humanos y para la Escuela Judicial Electoral, a nombre de las y los magistrados integrantes, de la directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y del doctor Alfonso Herrera. Le damos la más cordial bienvenida a este seminario y esperando, bueno, sea una charla muy nutritiva para todos los que nos están acompañando. Buenas tardes, doctora, y le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, Jesús Ángel. Muchísimas gracias por esta cálida presentación. Pues para mí es un honor y motivo de especial alegría estar con todos ustedes esta tarde en el marco de este seminario sobre la justicia interamericana. Y sé ya que han tenido clases previas con relación a la jurisprudencia interamericana, de manera que siguiendo con el programa, el día de hoy vamos a destacar cuál es la importancia de la jurisprudencia del sistema interamericano en general, de la Corte en específico en materia de derechos de los pueblos indígenas y tribales, que me alegra muchísimo ser un tema de especial interés por parte de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral. Pues esta jurisprudencia en materia de derechos y pueblos indígenas ya abarca casi una treintena de casos a nivel de el ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como ustedes sabrán, si están familiarizados con esta jurisprudencia, la mayoría de estos casos están vinculados a cuestiones del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales. Entonces, en cuanto a marco fáctico de estos casos, pues tenemos situaciones de violaciones al derecho a la propiedad comunal porque estas tierras de pueblos indígenas o tribales pueden haber sido afectadas por obras de mayor o menor envergadura en esas zonas, afectando el goce y disfrute de los recursos naturales y de los bienes materiales e inmateriales en esa zona. Entonces, esta jurisprudencia está vinculada a esto: territorios comunales, territorio perteneciente a pueblos indígenas y tribales que pueden haber sido afectados directamente por concesiones de distinta naturaleza,
También se dan los casos en que estos pueblos indígenas y tribales ya pueden haber sido directamente privados de esa propiedad y esas tierras pueden haber sido cedidas a particulares, en algunos casos incluso de buena fe, particulares que se han hecho propietarios de esas tierras de manera involuntaria, pero de manera inocente, de buena fe. Y también la Corte ha visto casos muy interesantes sobre la relación entre los pueblos indígenas tribales y el cuidado y la protección de las reservas naturales. Las concesiones que están involucradas en la mayoría de estos casos de pueblos indígenas y tribales son concesiones mineras, ganaderas, petroleras, metalúrgicas. Y como les digo, el grueso de los casos en materia de pueblos indígenas y tribales están vinculados a tierras y al derecho de propiedad comunal de las mismas. No es un tema exclusivo, también tenemos situaciones de desaparición forzada, de desplazamientos, no se restringe simplemente al tema de expropiaciones y reivindicaciones de territorio, pero la gran mayoría de los casos están vinculados a ello. Ahora, teniendo en cuenta que este es un curso sobre jurisprudencia y justicia interamericana, entiendo que para ustedes es particularmente importante como funcionarios en el ámbito electoral en México de aproximarse a esta jurisprudencia por la responsabilidad que tienen en calidad de tal de ejercer el denominado control de convencionalidad, que me imagino fue tratado por el doctor Carlos Pelayo brevemente en su primera exposición. Y aquí me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta la importancia de los estándares que voy a compartir con ustedes, porque como ustedes sabrán, no solamente en función del control de convencionalidad están obligados a ejercerlo los estados directamente declarados responsables en sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también respecto de toda la jurisprudencia, así no involucre a sus estados, así no involucre a México, esa jurisprudencia de la Corte debe ser tenida en cuenta al momento de ejercer las funciones como autoridad pública. La Corte ha remarcado ya que si bien es plenamente consciente de que toda autoridad pública está sujeta al imperio de la ley y en ese sentido debe respetar su constitución, las leyes internas de diferente naturaleza, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como es el caso de México, que es Estado parte de la Convención, estas autoridades públicas también están obligadas a ejercer ese control de convencionalidad y en esa medida se tiene que dar una verificación de si las normas y las prácticas internas, no solo normas en sentido general, sino también las prácticas internas al interior de un Estado son compatibles con la Convención Americana, con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana como tribunal último que interpreta esta convención. Entonces, como autoridades públicas, ustedes están comprometidas con esta obligación de ejercer el control de convencionalidad y, valga decirlo, la Corte Interamericana, en ejercicio de este principio de complementariedad y subsidiariedad, ha remarcado que efectivamente este control de convencionalidad se tiene que dar respetando las respectivas competencias de cada una de las autoridades y de las regulaciones procesales correspondientes. Es decir, que no se está esperando, no se está pidiendo que ninguna autoridad pública dentro de los estados sobrepase sus competencias, la ley interna y se haga destinatario de alguna sanción, sino que este control de convencionalidad debe ser ejercido respetando la legislación interna en términos de competencias como autoridades y en términos de regulaciones procesales correspondientes. Entonces, esto me interesa mucho que ustedes lo tengan en cuenta para que sea mucho más sencillo ir procesando estos diferentes estándares en materia de pueblos indígenas y tribales. México, según la reforma constitucional de 2011, tiene este reconocimiento de jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos.
y entre el artículo 1 y el artículo 133 de la Constitución se da este reconocimiento en términos de jerarquía, también respecto a cómo se interpretan las normas internas mexicanas a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, y también la importancia de tener en cuenta esos otros tratados que vienen a constituir una suerte de bloque de constitucionalidad. México es Estado parte desde el año 1981 y cabe destacar, esto es algo muy importante que hay que destacar, que México tiene leyes específicas de cumplimiento para hacer efectivas las sentencias en las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de protección de derechos humanos ordenan medidas en casos de que se haya declarado su responsabilidad. Y está esta Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del año 2004 y, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, que prevén estos mecanismos de actuación a nivel interno una vez que se ha notificado una sentencia, sea de la Corte Interamericana, sea de otro órgano de protección de derechos humanos. Entonces, eso como breve introducción. Jesús Ángel, antes de empezar con la estructura, para estas presentaciones, ¿tienen prevista un intermedio para las preguntas o las dejamos para el final? Doctora, la idea es que continúe su charla alrededor de 1 hora y al final abrir un espacio de alrededor de 30 minutos por si alguien tiene alguna duda o consideración al respecto. Perfecto, perfecto. Así lo había previsto entonces. Ahora sí pasamos ya de lleno al tema que nos convoca el día de hoy, y para esto lo he estructurado en 3 grandes partes. La primera es presentarles cómo se ha dado a nivel de sistema interamericano y concretamente de la jurisprudencia de la Corte la interpretación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Ese va a ser nuestro primer gran momento en la presentación de hoy. El segundo va a ser para hacer referencia ya a la jurisprudencia específica de la Corte con relación a los derechos y a las obligaciones que involucran a los miembros de pueblos indígenas y tribales. Y finalmente, siguiendo con esta segunda parte, vamos a hacer un desarrollo mucho más puntual y específico vinculado a los derechos políticos que son de particular interés para ustedes. Entonces, empezamos con la primera parte referida a la interpretación de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos tribales. Aquí les quiero presentar 4 grandes aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se aproximen a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de pueblos indígenas y tribales. Primero, que la Corte Interamericana ha hecho una interpretación evolutiva de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Quiere decir que la Corte Interamericana ciertamente se ha basado en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no se ha limitado a este. Ha analizado la realidad de los pueblos indígenas a la luz de nuestros días para poder darle contenido y alcances a los derechos previstos en la Convención. Entonces, para analizar los casos de pueblos indígenas y tribales, tenemos que ver no solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también todo el otro corpus juris de protección de derechos humanos, sea a nivel del sistema interamericano, sea fuentes de derecho internacional externos. Entonces, aquí, por ejemplo, es clave el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los pueblos indígenas y tribales de los países independientes. Y este convenio es esencial en todos los casos en los cuales la Corte ha analizado los derechos de los pueblos indígenas y tribales. La Corte toma como referencia ese tratado para ver cuál es la naturaleza intrínseca de estas comunidades, cuál es su relación con la tierra, cuál es esa naturaleza comunal de las comunidades indígenas y tribales. Y ciertamente
para darle solidez a la argumentación de la Corte, a su interpretación, la Corte Interamericana va a asegurarse de que el Estado que está siendo alegado como responsable en el caso específico bajo análisis sea parte del convenio 169 de la OIT. O sea, va a analizar un caso de pueblos indígenas y tribales con relación a un Estado a la luz del convenio 169, pero verificando que este sea Estado parte de ese convenio, lo que le da mayor fuerza a la exigibilidad de las obligaciones previstas en ese tratado. Cuando un Estado que es alegado responsable de un hecho que vincula a pueblos indígenas y tribales no es parte del convenio 169, la Corte, por ejemplo, se ha remitido a los artículos 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado de ratificación universal. Y también la Corte ha tenido en cuenta, por ejemplo, la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo para tener un poco en cuenta la relación de pueblos indígenas y tribales con la conservación del medio ambiente y otra vez el carácter comunal. Entonces tenemos todo este corpus juris del que la Corte se puede valer para darle contenido y alcances a los derechos de pueblos indígenas y tribales. Al final, la Corte no va a declarar una violación del convenio 169 o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que esos instrumentos le sirven a la Corte para interpretar, para dar contenido y alcance, en este caso, con una vocación evolutiva. Tercer elemento que la Corte toma en cuenta, casi en el 100% de los casos que analiza hechos vinculados a pueblos indígenas y tribales, el artículo 29b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo referido a las normas de interpretación. Y este artículo en estricto contiene el denominado principio pro persona, que supone que cualquier interpretación de un derecho, de una libertad, previsto en la Convención Americana debe ser analizado o entendido de manera amplia si se trata de ver la protección de este derecho y de manera limitada si estamos analizando o evaluando una restricción, una limitación, una suspensión del derecho o libertad concernidos. Entonces, Convención, Corpus Juris Interamericano o Internacional de Derechos Humanos, artículo 29b sobre normas de interpretación. Y finalmente la Corte se ha valido mucho en casos de pueblos indígenas y tribales de lo que establece la propia legislación interna de los estados. Si hay un reconocimiento o no de los derechos comunales de pueblos indígenas y tribales, qué se dice sobre la delimitación, demarcación, entrega de estos territorios a los pueblos indígenas y tribales, y también la Corte utiliza este argumento que es una suerte de estado de la cuestión del derecho interamericano, que es cuando analiza cuántos estados miembros de la OEA o cuántos estados parte de la Convención Americana tienen una regulación en un sentido o en otro que favorece una determinada interpretación de la Convención. O sea, en eso le sirve a la Corte de apoyo para poder sustentar con mucha mayor fuerza un determinado argumento. Entonces, en términos de interpretación evolutiva, Convención Americana, Corpus Juris Interamericano e Internacional, artículo 29b, y finalmente la legislación interna o el derecho público interamericano. Ese es como un primer punto a tener en cuenta en términos de la jurisprudencia sobre pueblos indígenas y tribales. El segundo es que todos estos casos de pueblos indígenas y tribales son analizados a la luz del principio de no discriminación, del principio de igualdad. Ustedes, como sabrán, la Convención Americana prevé las obligaciones generales que tienen los estados sobre los individuos bajo su jurisdicción, y las principales son las establecidas en los artículos 1.1 y 2, las famosas obligaciones de respeto y garantía, que la Convención establece que los estados deben cumplir sin ningún tipo de discriminación de origen, raza, sexo, nacionalidad y cualquier otro tipo de condición social.
Esa es la expresión última que tiene la Corte, y dentro de esa expresión que dice está prohibida la discriminación teniendo en cuenta cualquier otro tipo de condición social, la Corte ha interpretado que no se pueden establecer distinciones ni prácticas discriminatorias que tengan en cuenta el origen étnico de las personas. Entonces, eso ha sido desarrollado de manera específica en la jurisprudencia interamericana, que la expresión de este artículo 1.1 que alude a una protección general de respeto y garantía de los derechos previstos en la Convención establece como categoría prohibida en el término cualquier otra condición social las discriminaciones, las distinciones basadas en el origen étnico. Entonces se entiende que ninguna práctica, ninguna norma a nivel interno debe promover discriminaciones, sea de jure o de facto, basadas en el origen étnico de los individuos. Y este criterio, el principio de no discriminación e igualdad, está directamente vinculado también con la idea de tener en cuenta, en casos de pueblos indígenas y tribales, esta condición específica de vulnerabilidad que se les atribuye tradicionalmente a estos pueblos por sus limitaciones en integración, en algunos casos por vivir en zonas alejadas, por la cuestión del idioma, por una cuestión estructural incluso en algunos estados. Entonces, el principio de igualdad y no discriminación, que valga decirlo, la propia Corte le ha dado el carácter de norma imperativa, de norma de jus cogens, establece la prohibición de una discriminación basada en el origen étnico. Tercer gran punto a tener en cuenta en términos de interpretación es que si bien la Corte ha desarrollado en un inicio toda esta jurisprudencia referida a pueblos indígenas, que son los que normalmente tienen este vínculo ancestral con un territorio ancestral, la Corte Interamericana también ha declarado ya en jurisprudencia constante, reiterada, que la jurisprudencia aplicable a casos de pueblos indígenas también se puede trasladar en la medida de lo posible, en la medida de lo pertinente, a los casos que involucran pueblos tribales. Los pueblos tribales no son los que tienen un vínculo con un territorio ancestral, normalmente de tiempos inmemoriales, pero que sí tienen una conexión específica con la tierra y que basan su forma de vida y su integración con la tierra. Entonces, la Corte, viendo esta similitud entre pueblos indígenas y pueblos tribales, sobre todo con esta conexión a la tierra, en términos comunales, ha determinado ya que esta jurisprudencia aplica a pueblos indígenas y a pueblos tribales. Habrá que ver en el caso por caso si se presenta alguna diferencia a considerar, pero en principio es una jurisprudencia que se aplica a ambos tipos de comunidades. Y finalmente, en términos de interpretación, algo que ya ustedes han podido intuir de estos primeros minutos de presentación es que la jurisprudencia referida a pueblos indígenas y tribales tiene como tema o eje transversal la vinculación de estos con su tierra. La tierra es para los pueblos indígenas y tribales una forma de vida, una relación con las cuestiones culturales, de integridad, económicas, sociales, es parte de su esencia, es parte de su subsistencia como pueblo. Entonces, no solamente porque esa tierra les provee los recursos naturales, los bienes materiales e inmateriales que necesitan ellos para subsistir, sino también porque esa tierra es la que le da continuidad al pueblo como un todo, y es la que permite la evolución de ese pueblo, la que determina la identidad cultural del pueblo como tal. La tierra es todo, es la forma de vida de los pueblos indígenas y tribales, y de ahí que ese elemento sea casi transversal para los análisis que ha hecho la Corte referidos a los diferentes derechos analizados en estos casos. Entonces, esos 4 puntos, la interpretación evolutiva,
el tema de la titularidad de los derechos de pueblos indígenas y tribales, el principio de no discriminación y el vínculo con la tierra como un elemento transversal. Ahora sí, pasamos entonces a la segunda parte de la presentación vinculada a la protección de los otros derechos previstos en la Convención. Y aquí empiezo por este derecho que les he dicho que es clave en la mayoría de los casos vinculados a pueblos indígenas y tribales, que es el derecho a la propiedad. Tal como está previsto el derecho a la propiedad en el artículo 21 de la Convención Americana, es pensando en una propiedad individual de tipo privado. Entonces es precisamente por ello que la Corte se vio obligada a hacer una interpretación evolutiva de ese artículo 21, no pensada en cómo los estados, los representantes de los estados redactaron el texto de la Convención en 1969, que claramente no tuvieron en cuenta el derecho de propiedad de pueblos indígenas y tribales, y en esa medida el tribunal tomó ese rol de interpretar el artículo 21 de manera evolutiva, teniendo en cuenta todos estos criterios que les señalé hace un momento. Entonces, el artículo 21, a partir de una interpretación surgida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con vocación evolutiva, protege ahora el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales. Y en esa medida protege el territorio ancestral o no sea ancestral, en el caso de los pueblos tribales, los recursos naturales que están en ese territorio y naturalmente los diferentes bienes materiales e inmateriales que están contenidos dentro de ese territorio. Un punto importante que ha desarrollado la Corte Interamericana es que el elemento de la posesión basta para considerar que existe propiedad, derecho de propiedad de estos pueblos indígenas y tribales. O sea, que si hay una comunidad, un pueblo indígena y tribal que está asentado en un determinado territorio ancestral, eso debería bastar para el reconocimiento de su derecho a la propiedad comunal. Eso sería como el ideal. Y se entiende que si este pueblo indígena o tribal está en posesión, se debería dar su respectivo reconocimiento, ese territorio debería estar delimitado, demarcado y totalmente identificado, y debería estar registrado su derecho en la instancia correspondiente a nivel del Estado. Puede ser incluso que se considere que un pueblo indígena y tribal tiene el derecho de propiedad sobre un territorio, aunque no esté en posesión del mismo, si fue privado de ese territorio por el Estado, y evidentemente si fue a favor de un particular de buena fe, el Estado tendrá la obligación de ver si es posible la reivindicación de ese territorio o ver la posibilidad de que se le entreguen a estos pueblos indígenas y tribales tierras, territorios alternativos para que se puedan asentar y en los que puedan tener todos los derechos que les corresponden en relación a su territorio. Entonces, cuando hablamos de pueblos indígenas y tribales, la Corte Interamericana, precisamente viendo la situación de precariedad en la que se encuentran algunos en términos de registros de sus derechos y teniendo en cuenta el vínculo que tienen con su territorio, ha dicho la posesión, estar ahí, eso debería bastar como título de propiedad. Sin perjuicio de ello, los estados naturalmente deberían tomar todas las medidas para garantizar que ese derecho esté debidamente registrado para efectos de que pueda oponerse a particulares o a terceros. Entonces, el concepto de posesión, de dominio, de propiedad, cuando vemos casos vinculados a pueblos indígenas y tribales, no responde a ese concepto que tenemos tradicional vinculado a la propiedad privada de un particular. Y esto es así porque si le exigiéramos a los pueblos indígenas y tribales que se apeguen a los conceptos y a los requisitos propios del ejercicio del derecho a la propiedad
privada particular, probablemente, muy ciertamente, su derecho se tornaría ilusorio, no sería efectivo. Entonces la Corte aclara por qué cuando hablamos del derecho a la propiedad de pueblos indígenas y tribales, toda esta concepción, toda esta descripción que les acabo de presentar no responde a una descripción, a una caracterización clásica del derecho a la propiedad. Ya les he dicho que en algunos supuestos, por ejemplo, se pueden dar situaciones en las que los pueblos indígenas se hayan visto privados de su territorio y que estos hayan sido entregados a particulares de buena fe. Y en ese sentido puede presentarse el caso de que ya no sea posible restituir esas tierras a los miembros de pueblos indígenas y tribales, porque eso atentaría contra el derecho adquirido de buena fe por estos terceros. Y en ese sentido, la Corte ha establecido como una opción frente a estos casos que los estados cumplan con la obligación de garantizar tierras alternativas para estos pueblos indígenas y tribales que le permitan tener la continuidad en su vida como comunidad. Esto en cuanto al derecho a la propiedad, y directamente vinculado con eso tenemos el denominado derecho a la consulta previa, libre e informada, que si ustedes revisan minuciosamente en el texto de la Convención Americana no lo van a encontrar escrito en blanco y negro en el texto, porque es un derecho, si se quiere, que la Corte Interamericana ha construido, le ha dado contenido y alcances a través de su jurisprudencia, basándolo en esta interpretación evolutiva a la luz del artículo 21 sobre derecho de propiedad. Entonces, este derecho no está en la Convención, pero, por ejemplo, sí está previsto en el Convenio 169 de la OIT. Y a partir de toda esta interpretación evolutiva que les describí, la Corte ahora, en los casos en que resulta pertinente, se refiere de manera clara y concreta a este derecho a la consulta previa, libre, informada. Ciertamente, la Convención Americana, el sistema interamericano como tal, no le puede prohibir a los estados que realicen estas acciones de concesión, de privatización en sus territorios. Los estados ciertamente lo pueden hacer, pero para cumplir con estas acciones, con esas medidas de concesión, de privatización en sus territorios, si es que están involucrados pueblos indígenas y tribales, los estados tienen una obligación concreta con estos pueblos, con estas comunidades que tienen este vínculo ancestral, este vínculo inherente con sus tierras, que es, como les digo, esencia medular, es la forma de vida, marca la forma de vida de estos pueblos indígenas y tribales. Entonces, para ello, cuando los estados pongan en marcha concesiones o mecanismos de privatización en su territorio, la Corte ha establecido que si están involucrados pueblos indígenas y tribales, los estados deben cumplir con este derecho de consulta previa, libre e informada. Deben garantizar el ejercicio de ese derecho. Esta consulta a los pueblos indígenas y tribales debe ser previa, libre e informada. Entonces, previa porque se entiende que esta consulta debe ser realizada en los primeros momentos vinculados a la decisión de una concesión o de una privatización. Desde ese primer momento, los estados deben poner en marcha toda su maquinaria para comenzar a informar acerca del derecho de consulta de los diferentes miembros de los pueblos indígenas y tribales. Debe ser libre porque, naturalmente, se debe esperar que los miembros de pueblos indígenas y tribales participen de manera voluntaria, que no exista ningún tipo de coerción en contra de los miembros de pueblos indígenas y que se ha visto en algunos casos, lamentablemente, que los estados no traten de buscar
la desintegración dentro de las comunidades indígenas o tribales, por ejemplo, ofreciendo unas cosas para unos miembros para que se pongan en rivalidad con los otros. Esas prácticas no son consideradas de buena fe y van en contra de este principio de libertad en el ejercicio de la consulta. Y finalmente, que sea informada, que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tengan todos los datos, toda la información referida a lo que va a representar la respectiva obra, la respectiva concesión, la respectiva medida de privatización con relación a sus derechos, al medio ambiente, a la salud. Que todos los aspectos en términos de información estén cubiertos desde el Estado hacia los miembros de las comunidades indígenas y tribales. Naturalmente, esta consulta debe ser realizada de buena fe. Ya les digo, estas prácticas de algunos estados propiciando las diferencias o la desintegración de los miembros de pueblos indígenas o tribales van en contra directa de la buena fe en su actuar. Y como otro criterio fundamental es que los estados deben realizar todo este proceso de consulta respetando los usos, costumbres, tradiciones, cosmovisión, religiosidad de los pueblos indígenas y tribales. Esto es fundamental y uno de los temas claves también es que, por ejemplo, los estados respeten a las autoridades o los representantes que son elegidos por los miembros de estos pueblos para que alcen su voz o den su voz en el marco de estos procesos. Entonces, eso en cuanto a la característica específica de la consulta previa, libre e informada. Pero estas características de la consulta previa deben ir acompañadas de otros dos elementos fundamentales. El segundo elemento es que este proceso de consulta debe ir acompañado de los famosos estudios de impacto ambiental y social, que deben ser llevados a cabo por entidades que sean totalmente competentes, independientes, que respeten los diferentes estándares internacionales previstos para hacer este tipo de estudio y que tengan en cuenta el impacto acumulado que va a tener una concesión, una expropiación, una exploración en específico en los territorios de los pueblos indígenas y tribales. Es decir, que cuando se hagan estos estudios se tenga en cuenta no solamente el impacto de esa obra en específico, sino también lo que representará esa obra como suma al impacto previo que pueden haber tenido otras obras de exploración o explotación en el mismo territorio. El impacto acumulado, que es como la Corte lo ha señalado. Y bueno, es importante que en la transparencia e independencia de estas entidades que realizan los estudios de impacto ambiental se tenga en cuenta que finalmente con la ejecución de un determinado proyecto no se va a afectar la capacidad de existencia misma de una comunidad indígena o tribal. Y finalmente, el tercer elemento es que se le pide a los estados que compartan razonablemente, es lo que la Corte ha establecido, los beneficios que se van a tener como resultado de estas concesiones o expropiaciones en beneficio de los pueblos indígenas o tribales, que va a jugar o a hacer el rol de una suerte de justa indemnización según los términos previstos en el artículo 21 de la Convención. Entonces, ese derecho de consulta previa, libre e informada, surgido de una interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención sobre Derecho de Propiedad, establece como parte de sus elementos en sí mismo la consulta previa, libre e informada, que se realicen los estudios de impacto ambiental y social y finalmente que se compartan los beneficios de estas concesiones. Entonces, esto en cuanto al derecho de consulta, llevamos dos derechos vinculados a los pueblos indígenas y tribales y pasamos ahora ya un poco en orden
al derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, que está previsto en el artículo 3 de la Convención Americana, y aquí la Corte ha desagregado su jurisprudencia en cuanto al aspecto individual y el aspecto comunal o comunitario de este derecho. En el aspecto individual, la Corte se ha referido específicamente a estos casos en los que hay miembros de pueblos indígenas y tribales que no tienen, por ejemplo, actas de nacimiento ni ningún otro documento de identidad. Y en caso de que pierdan la vida por alguna situación específica analizada en el caso, tampoco hay actas de defunción, con lo cual colocan a los miembros de pueblos indígenas y tribales en una situación de limbo jurídico. Es como si no existieran frente a las autoridades de los estados concernidos, y eso naturalmente trae complejidades cuando la Corte Interamericana analiza el respectivo caso también bajo su jurisdicción. Y como ustedes se podrán imaginar, si hay individuos, miembros de pueblos indígenas y tribales que no tienen acta de nacimiento ni ningún otro documento de identidad, eso trae implicancias directas para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a su vida, el derecho a la integridad personal. Entonces, esto es lo que la Corte ha señalado en cuanto a la manifestación individual del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En cuanto al aspecto de comunidad, la Corte ha señalado, ha sido puntual al especificar que no basta con el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada uno de los miembros de un pueblo indígena o tribal, sino que también se tiene que reconocer esta personalidad jurídica a la comunidad como tal. Y como ustedes se podrán imaginar, esto tiene directas implicancias con el goce y ejercicio del derecho a la propiedad comunal, esta manifestación comunitaria del ejercicio de la propiedad en el caso de los pueblos indígenas y tribales, y también porque con el reconocimiento de la personalidad jurídica de un pueblo indígena o tribal como comunidad, estos también pueden ejercer determinadas acciones administrativas o judiciales para poder reclamar algo puntual respecto al ejercicio de su derecho. Entonces, la Corte, en cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica, ha hecho esta precisión. En su manifestación individual, es importante que todos cuenten con un registro de identidad y otros documentos, y en su caso de defunción, pero eso no basta. También es fundamental que el pueblo indígena y tribal como tal tenga un reconocimiento de su personalidad jurídica en su manifestación comunitaria, que permite el reconocimiento de sus derechos como colectividad, destacando el derecho a la propiedad. Ahora pasamos al artículo 4, que es otro artículo central, medular en el análisis de casos vinculados a pueblos indígenas y tribales. Y aquí también la Corte ha hecho una interpretación muy interesante de este artículo 4, que si se quiere no lo vamos a ver en blanco y negro tampoco en el texto convencional, y es este famoso concepto del derecho a una vida digna. La Corte ha enfatizado, ha señalado que este derecho previsto en el artículo 4 de la Convención no solamente prohíbe o obliga a los estados a que garanticen que no se den situaciones de privación arbitraria de la vida, sino que también supone que los estados tomen toda la serie de medidas de naturaleza política, económica, social, cultural, sociológica, todas las medidas positivas que permitan que las personas tengan una vida digna, con todas las condiciones que le permitan el ejercicio de ese derecho en dignidad. Y como se podrán imaginar también, como podrán deducir, en el caso de pueblos indígenas y tribales, esto tiene una vinculación directa con la situación especial de vulnerabilidad en la que se suelen encontrar estas comunidades. Entonces, el Estado tiene esta obligación
de ver cuáles son los medios para garantizar esta vida digna acorde a estándares de vida en dignidad, y en especial cuando hablamos de grupos considerados tradicionalmente vulnerables como los pueblos indígenas y tribales. Y aquí, para darle contenido a este derecho, miren qué interesante, la Corte se ha referido también a otros tratados del Corpus Juris Interamericano, y en específico al Protocolo de San Salvador, que como ustedes saben es un protocolo adicional, es un tratado adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regula en específico los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y a la luz de ese derecho, la Corte Interamericana ha dotado de contenido a este concepto de vida digna. Y, por ejemplo, se ha referido a una vida digna en casos de pueblos indígenas y tribales, que debe garantizar un medio ambiente sano, derecho al agua, derecho a una alimentación adecuada y derecho a participar en la vida cultural. Entonces, con relación al derecho al medio ambiente, deben saber ustedes que hay una opinión consultiva, la opinión consultiva 23, que la Corte Interamericana emitió en ejercicio de su competencia consultiva, que deben haber estudiado con el doctor Carlos Pelayo. En ejercicio de esa competencia, la Corte emitió esta opinión en la que declara el carácter autónomo de este derecho al medio ambiente. O sea, como que el medio ambiente es un derecho autónomo en sí mismo, que hay que proteger los mares, los ríos, las montañas, independientemente de que su cuidado o no pueda afectarnos a nosotros como individuos. El medio ambiente en sí mismo amerita una protección, y ya la Corte lo ha declarado en esta OC, y esto nos puede parecer sorprendente, pero ya va en la línea de mucha jurisprudencia de tribunales internos. No sé cuál es la situación en México, pero ya en Colombia, en Argentina, se ha declarado la subjetividad jurídica de los ríos, de animales que necesitan especial protección. Entonces, aquí la Corte reitera esa jurisprudencia señalando el medio ambiente y este derecho entendido como autónomo, y vinculando la importancia de los pueblos indígenas y tribales, porque necesitan de ese medio ambiente vinculado a su territorio y porque ellos también contribuyen a la protección de ese medio ambiente por su propia naturaleza tan arraigada al territorio. Con relación al derecho al agua, ya la Corte desde hace muchos años ha señalado la importancia de que se garantice que todo individuo por lo menos tenga acceso a 7.5 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas en términos de alimentación e higiene, y que esta agua cumpla con los requisitos mínimos de salubridad. El derecho a la alimentación adecuada, sobre todo en los casos de pueblos indígenas que se encuentran en especial situación de afectación, de abandono, de desprotección. El Estado está en la obligación de permitir la accesibilidad a alimentos que les permitan sostener una vida digna, y la Corte ha precisado que esa alimentación debe proveerse periódicamente, y para que sea adecuada debe cumplir con requisitos mínimos nutricionales. Y finalmente, en cuanto al derecho a participar en la vida cultural, la Corte, también remitiéndose a tratados del Corpus Juris Interamericano, ha remarcado la importancia de reconocer la vida cultural de estos pueblos indígenas y tribales, el aporte que ellos dan a la formación de la cultura en una nación, y a la relevancia de que ellos se integren dentro de la cultura nacional. Y cabe destacar que este derecho al medio ambiente, al agua, a la alimentación y a la identidad cultural, recientemente, un caso de este año, el caso Nuestra Tierra respecto de Argentina, la Corte reconoció que estos derechos, medio ambiente, agua, alimentación,
y el derecho a participar en la vida cultural son derechos autónomos derivados del Protocolo de San Salvador, leído en conjunto con el artículo 26 de la Convención Americana, que se refiere específicamente al desarrollo progresivo de estos derechos. Con Vida Digna, la Corte también ha desarrollado en específico el derecho a la salud, y aquí ha puesto énfasis a la importancia de que los estados garanticen un verdadero acceso y disponibilidad a la salud y a los servicios de salud en general, lo cual supone una accesibilidad física y geográfica. Estos centros de salud, las postas de salud, los hospitales no pueden estar en lugares alejados que hagan imposible que las personas puedan acceder a su derecho a la salud, y la Corte ha remarcado la importancia de la salud individual en la salud comunitaria, como en términos de pueblos indígenas y tribales la salud de cada uno de los miembros es esencial para garantizar la armonía y la salud de la comunidad como tal. Y en cuanto al derecho a la educación, la Corte se ha referido a la necesidad de una etnoeducación, de garantizar una educación con perspectiva étnica cuando estamos hablando de pueblos indígenas y tribales, y garantizar programas escolares adecuados a sus tradiciones, costumbres, creencias, religiosidad, y con programas que traten de evitar la deserción escolar, que es muy fuerte y muy común en los casos de pueblos indígenas y tribales. Eso en relación a vida, que ha sido interpretada como vida digna en cuanto a pueblos indígenas y tribales. El derecho a la integridad ha sido, que está previsto en el artículo 5 de la Convención, ha sido previsto y analizado con situaciones específicas que para los miembros de pueblos indígenas y tribales ha generado sufrimiento, ha generado angustia. Por ejemplo, si se han dado casos de desplazamiento forzado de estos miembros de pueblos indígenas y tribales porque han habido afectaciones a su territorio, porque han sido expropiados, el sufrimiento de no estar cerca de su territorio, el territorio que es fuente de vida para ellos, vinculado a eso, sufrimiento por el paso del tiempo sin que se logren resolver los recursos a través de los cuales ellos han reclamado la delimitación y la entrega de territorios a su favor, sufrimiento por situaciones de impunidad frente a asesinatos o desapariciones forzadas de líderes indígenas o tribales, sufrimiento por las propias condiciones de vida, estas condiciones de vida sin agua, sin alimentación, afectando el medio ambiente, afectando la vida cultural. Y también hay casos específicos de violencia sexual, y aquí son básicamente dos casos mexicanos, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, que aluden a supuestos específicos de violación sexual de mujeres indígenas, y la Corte precisa este sufrimiento especial de la víctima, que al haber sido violentada sexualmente equivale casi a la pérdida del espíritu dentro de la cosmovisión de estos pueblos indígenas y tribales. En estos casos también, aunque parezca chocante y paradójico, si una mujer es violentada sexualmente, hay como una separación con su propia comunidad. Hay un rechazo de la comunidad, en lugar de acogerla, en muchos casos hay un rechazo de la comunidad porque se considera que esa víctima de alguna manera ya manchó o afectó la armonía de la comunidad. Entonces, imagínense el sufrimiento doble de la víctima, vivir su propio dolor, su propia pérdida del espíritu, y además no ser acogida por su comunidad, sino ser desterrada, expulsada. Entonces, eso se remarca en los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú, este destierro, esta lucha y sufrimiento por búsqueda de justicia, las afectaciones al haber tenido que ir ante autoridades
que hablaban un idioma distinto, que no podían ser entendidas, que pedían garantías en su propia comunidad, donde habían militares que habían sido precisamente los responsables de la violación sexual. O sea, una tragedia en términos de la afectación de los derechos humanos de estas mujeres indígenas. Entonces, aquí la Corte ha remarcado esta grave violación a la integridad personal y también con relación a los pueblos indígenas, la importancia de honrar a sus muertos, de poder tener los cuerpos de sus miembros de pueblos indígenas y tribales para poder darle sepultura con relación a sus prácticas. Solo se concibe no dar sepultura con los restos en físico para personas que han sido indignas o que han traicionado a la propia comunidad, pero para las comunidades es importante tener los cuerpos y poder seguir los ritos establecidos. Entonces, esto en cuanto a la jurisprudencia sobre el derecho a la integridad. Ahora, continuando con nuestra lista, tenemos también dos derechos que son claves en la jurisprudencia interamericana, que son casi alegados como vulnerados en casi todos los casos, no solamente de pueblos indígenas y tribales, sino en casi todos los casos que llegan ante la Corte, se alega una violación de los derechos a las garantías judiciales, artículo 8, y a la protección judicial, artículo 25. Y aquí la violación específica que ha declarado la Corte en jurisprudencia de pueblos indígenas y tribales es por la situación de impunidad. Si hay casos, por ejemplo, de desplazamiento forzado, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada que involucran a miembros de pueblos indígenas y tribales y que pasan y pasan los años y las víctimas y sus familiares no acceden a la justicia. Esa situación de impunidad, la Corte la analiza a la luz de estos dos derechos, el artículo 8 y 25, con relación a al artículo 1.1 de la Convención. Y la otra manifestación en cuanto al análisis de violación de estos derechos es analizando específicamente el cumplimiento o no de las garantías mínimas de los recursos internos frente a las demandas de los pueblos indígenas y tribales. Y aquí la Corte Interamericana ha sistematizado esta jurisprudencia, que es algo muy importante, que estaba un poco dispersa, y en casos de pueblos indígenas y tribales ha señalado 5 grandes elementos a tener en cuenta, 5 grandes requisitos o garantías para tener en cuenta respecto a los recursos internos. Primero, que es importante que se dé, ya lo dijimos, el reconocimiento de la personalidad jurídica, no solo de los individuos, de los miembros de los pueblos indígenas y tribales, sino también de la comunidad como un todo. Reconocimiento de la personalidad jurídica en su manifestación individual y en su manifestación colectiva. ¿Para qué? Para que puedan tener esta capacidad legal, esta capacidad jurídica de interponer las acciones administrativas o judiciales que sean necesarias respecto al ejercicio y goce de sus derechos. Entonces, 1, reconocimiento de la personalidad jurídica. 2, para que tengan capacidad de ejercer las acciones ante la justicia. 3, que estos recursos deben ser ejercidos sin discriminación, teniendo en cuenta las reglas del debido proceso legal y atendiendo a la situación de particular vulnerabilidad en la que se pueden encontrar los miembros de pueblos indígenas individualmente o el pueblo en su colectividad. Y aquí la Corte hace una subdivisión y señala que el recurso debe ser accesible, sencillo y que debe ser resuelto dentro de un plazo razonable, y dentro de las garantías que señala la Corte como fundamentales, establece la importancia de que se prevean intérpretes para ayudar a los miembros de comunidades indígenas a lo largo de estos procesos, de estos recursos. También que se dé asistencia técnica o legal para que puedan afrontar los respectivos procesos,
y facilitar el acceso físico para que puedan interponer estos recursos administrativos, judiciales o de otra naturaleza, que no solo supone también esta idea de que los juzgados o las instancias administrativas o judiciales no estén a una distancia que no permita un verdadero acceso por parte de las comunidades indígenas, sino también está señalada en relación a los altos costos. Entonces, los estados deben tener en cuenta la necesidad de garantizar un acceso en términos geográficos y en términos económicos, que estas instancias no queden a una distancia imposible y que los costos de acceso no sean irrazonables. Y la otra condición, primero dijimos acceso sencillo, simple, dentro de un plazo razonable, y el segundo, que sea adecuado y efectivo. Esto nos remite a la idea de que el recurso esté diseñado y garantizado para que pueda dar los resultados para los cuales fue previsto. En estos casos, por ejemplo, suponiendo un recurso vinculado al territorio comunal, que estos recursos realmente no sean ilusorios, es decir, que sean idóneos, adecuados para garantizar, por ejemplo, el reconocimiento, la identificación, la delimitación, la demarcación y la titulación de territorios de pueblos indígenas y tribales. El cuarto elemento es que esta protección debe tener en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas, ya hemos dicho todas sus creencias, costumbres, tradiciones, etcétera, y finalmente que se puedan tener en cuenta eventuales decisiones o mecanismos internos que hayan sido adoptados en el seno de la propia comunidad indígena, que eso se tendrá que valorar caso por caso. Entonces, 5 grandes puntos de esos recursos: reconocimiento de la personalidad jurídica, esto directamente vinculado a que les da capacidad de actuar para acceder a la justicia y reclamar ante instancias administrativas y judiciales. 3, que deben tener acceso sin discriminación y respetándose las debidas garantías del proceso legal. 4, que estos procesos deben respetar las particularidades de los pueblos indígenas y tribales. Y 5, que esos procesos, en su caso, deben tener en cuenta decisiones o mecanismos tomados a nivel de la propia comunidad. Pasamos ya nos vamos acercando al final, no se desesperen. Pasamos al artículo 13 sobre libertad de expresión. Y aquí la Corte se ha referido en específico a la importancia del rol que cumplen las altas autoridades de los pueblos indígenas y tribales, las autoridades tradicionales que tienen la voz para representar a estos pueblos, que tienen la voz al interior de las comunidades para dirigir procesos y para tomar decisiones. Entonces, en términos de libertad de expresión, ustedes sabrán, ya tuvieron su clase la semana pasada, ¿cierto? Que tiene también una manifestación individual y una manifestación colectiva. Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos, la Corte ha señalado que en términos individuales, si se restringe la libertad de expresión de un líder, de una autoridad tradicional, naturalmente se afecta su propio derecho a expresar sus ideas, sus convicciones, etcétera, y por el otro lado se afecta este derecho en su manifestación colectiva porque toda la comunidad, todos los miembros de estos pueblos indígenas pierden esta información de su líder, de su alta autoridad comunal que los orienta, que los guía, que puede tomar decisiones. Entonces, esto afecta la libertad de expresión en el aspecto individual del propio líder o alta autoridad tradicional y también de la comunidad en su conjunto, si es que se restringe la libertad de expresión de esa autoridad. Y la Corte también ha reiterado en cuanto a la libertad de expresión este concepto que ustedes también deben haber escuchado en otros casos, que es el efecto amedrentador. Si es que, por ejemplo, hay una medida a nivel interno, como en este caso, que limita la libertad de expresión de una autoridad,
pensando por ejemplo en una pena en específico, esto naturalmente va a generar un efecto amedrentador en los otros miembros de la comunidad. Esta jurisprudencia ha sido desarrollada en concreto en el caso Norín Catrimán respecto de Chile, donde había una legislación en materia de terrorismo que de alguna forma en su aplicación derivó en que muchos miembros de pueblos indígenas, del pueblo indígena mapuche, fueran afectados. Entonces, como sanción aplicando esta ley, se estableció que estos altas autoridades tradicionales no tuvieran acceso a medios de comunicación, por ejemplo, para pronunciarse, y es por eso que la Corte dijo, esto afecta a las propias autoridades, pero también a la comunidad toda, que no va a poder escuchar a estas autoridades que los representan, y si el resto de la comunidad sabe que por el ejercicio de sus derechos, en este caso a su derecho de manifestarse, fueron sancionados con una pena que implica una transgresión a la libertad de expresión, esto va a generar un miedo, un temor en el resto de la comunidad. Eso es el famoso concepto del efecto amedrentador. Protección de la vida familiar, artículos 17, 11 de la Convención. La Corte se ha referido a la particular característica de la convivencia familiar en los pueblos indígenas y tribales, que no se limita al núcleo familiar en estricto, sino que incluye distintas generaciones. Cuando los miembros de pueblos indígenas se refieren a su familia, esto puede implicar sus ancestros y sus futuros descendientes. Diferentes generaciones, es un concepto especial de convivencia familiar. Se ha referido a los cambios de roles, que esto no es privativo de los casos de pueblos indígenas y tribales, por ejemplo, en una situación de desaparición forzada de un miembro de pueblos indígenas y tribales, si era un papá o mamá, luego si el papá quedó solo, asumió el rol de la mamá, y viceversa en el caso de la mamá. A eso se refiere la Corte con cambio de roles, y también naturalmente el desarraigo que se da si es que hay una situación de desaparición o de desplazamiento que desvincula a un miembro de pueblo indígena o tribal con su comunidad, con su territorio. Esto genera un desarraigo del territorio, un desarraigo cultural. Y también los casos de personas sustraídas, toda la afectación que eso supone en términos de la vida familiar. Libertad de circulación y de residencia, que es el artículo 22 de la Convención. Aquí la Corte en específico se ha referido a las obligaciones que tienen los estados respecto al regreso de los miembros de las comunidades indígenas y tribales cuando se han dado situaciones de afectación a su territorio, situaciones de expropiación, situaciones de violencia. El tribunal ha sido enfático al señalar que este retorno, este regreso a las comunidades debe darse de manera voluntaria, en forma segura y con dignidad. Cuando han habido situaciones de violencia como desapariciones forzadas o desplazamientos que forzaron la salida de las personas de su territorio, aquí la Corte ha señalado la relevancia de garantizar una investigación adecuada con las debidas garantías, porque, como se imaginarán, una situación de impunidad respecto a este tipo de violaciones no le dan a los miembros de pueblos indígenas ni a nadie seguridad de poder regresar a sus territorios. Entonces, la Corte ha vinculado estrechamente la importancia de que los estados, si hubieron violaciones específicas en el territorio, hagan justicia, destierren la impunidad, investiguen, juzguen y en su caso determinen quiénes son los responsables con relación a los hechos, para que los miembros de los pueblos indígenas tengan la tranquilidad de regresar a lugares que se consideran seguros y puedan hacerlo en dignidad. Si los pueblos indígenas están volviendo a sus tierras ancestrales o yendo o volviendo a lugares de reasentamiento, también es importante
que el Estado pueda garantizar que van a volver y que van a tener todas estas condiciones que hemos visto de vida digna, que hay un respeto y una garantía del medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, del derecho a la identidad cultural, educación, salud. Esas condiciones deben estar claras para que haya este retorno seguro y digno, porque en caso contrario, la Corte ha señalado, se genera en sí mismo una grave afectación a los derechos de estos pueblos indígenas, a sus creencias, a su cultura, a su identidad, a su cosmovisión, a su religión, y eso va a determinar un riesgo muy fuerte de que se dé la extinción cultural o física de estos pueblos indígenas y tribales. Es una jurisprudencia muy fuerte, muy relevante con relación a la importancia de garantizar el retorno o el reasentamiento de pueblos o comunidades indígenas. Y ya para cerrar, tenemos entonces la referencia a los derechos políticos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana. Y aquí los casos emblemáticos son el caso Yatama, Chitainech, el caso Norín Catrimán, que es el que les acabo de mencionar, y este último caso, Nuestra Tierra, respecto de Argentina. A ver, ¿hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta? Vamos a pasar este último. Bien, bueno, doctora, creo que fue una charla sumamente enriquecedora. Ahí estoy. ¿Sí estoy? Sí, la escuchamos, la escuchamos. Sí. No, todavía nos queda pendiente los derechos políticos, pero si no podemos pasar de una vez y cerrar. Sí, yo creo que... Un segundo que tengo que conectar. Sí, perdón, pero ya se acababa la batería. Entonces seguimos para que puedan hacer preguntas respecto a todo. Entonces, en cuanto a derechos políticos, que es la tercera parte de nuestra presentación, ya les digo, los casos claves son Yatama, Chitainech, Norín Catrimán y Nuestra Tierra. Entiendo que la siguiente clase es específicamente con relación a los derechos políticos, entonces no voy a apropiarme de la intervención del siguiente colega, así es que solamente voy a hacer énfasis en estos puntos vinculados a pueblos indígenas y tribales, pero sí me gustaría hacer mención de que la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática al señalar que la relevancia, la importancia de los derechos políticos en una sociedad democrática. Ustedes saben que la Corte Interamericana se ha referido a esta tríada fundamental para una sociedad democrática que está integrada por los derechos y libertades de las personas, las garantías que están previstas para garantizar esos derechos y libertades y finalmente el Estado de Derecho como tal que los garantice. Entonces, dentro de esta tríada, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha remarcado la relevancia de los derechos políticos, que no es un tema menor, considerando que ustedes son autoridades de la instancia electoral, una instancia electoral clave en México. Y en esa medida, la Corte ha establecido que estos derechos políticos cumplen un rol preponderante, un rol esencial, y para ello basta darse cuenta que en el propio artículo 27 de la Convención Americana, que establece cuáles derechos pueden ser suspendidos en caso de guerra o de alteración del orden interno o con relación a una situación internacional, la Convención establece cuáles derechos pueden ser suspendidos, pero los derechos políticos son unos de esos que no se pueden suspender en ese contexto. Son esos derechos del famoso núcleo duro de protección de los derechos humanos,
no son susceptibles de suspensión ni de restricción en el marco de esas situaciones excepcionales. Así es que nada más de ahí ustedes pueden deducir la relevancia, la importancia de este derecho. Este derecho que supone la posibilidad de elegir y ser elegido, participar en la vida política, poder acceder a diferentes funciones públicas, participar en los asuntos públicos, siempre que esto se debe realizar en situaciones de igualdad y preservando el principio de no discriminación. La Corte ha remarcado que para el ejercicio de estos derechos políticos no solamente basta que estén previstos y reconocidos en la norma, que eso es como el mundo ideal, que la legislación contenga todos los derechos vinculados a naturaleza política de los individuos, sino que estos derechos deben ser realmente efectivos y deben ser adecuados, reconociendo también las situaciones que se pueden presentar especiales en atención a grupos especialmente vulnerables. Entonces, si bien la Corte, y esto dense cuenta como de la línea argumentativa, si bien la Corte ha señalado que los derechos políticos son esenciales, forman parte del núcleo duro, inderogable de los derechos humanos previstos en la Convención, ha dejado en claro también que estos derechos políticos naturalmente pueden estar sujetos a previsiones y a determinados requisitos para poder ejercerlos. No son derechos absolutos que no pueden estar sujetos a ningún tipo de restricción. En ese sentido, también siguiendo la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, cualquier restricción que afecte a los derechos en general y a los derechos políticos en particular debe responder a los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad en una sociedad democrática, en una democracia representativa. En esa medida, si hay una restricción prevista para los derechos políticos, esta debe estar establecida en una ley con la debida anticipación y debe estar demostrada su absoluta necesidad, la proporcionalidad con el fin que se persigue, y si hay opciones, otras opciones con relación a la restricción del derecho, otras opciones que sean menos lesivas a la restricción de los derechos políticos, se deben escoger esas opciones que sean menos lesivas. Se debe tener en cuenta entonces esta necesidad de satisfacer un interés público, un interés imperativo, pero teniendo en cuenta el famoso también test de proporcionalidad que la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia. Entonces, los estados, si bien tienen que reconocer este derecho como uno del núcleo duro, pueden prever restricciones y requisitos a este derecho siempre que estos respondan adecuadamente a las exigencias del test de proporcionalidad. Y de manera general deben garantizar la posibilidad de que se den elecciones periódicas en el territorio, que sean libres, justas, que se respete el sufragio universal, igual, las expresiones de los diferentes electores y que haya esa opción de elegir, ser elegido y la diversidad en el acceso a los cargos públicos. Y para darle contenido y alcances a los derechos políticos, valga señalar que la Corte se ha remitido a la Carta Democrática Interamericana. Y aquí los casos que les señalaba, en el caso Yatama, había una ley en el Estado que determinaba que para la participación política en concretamente unas elecciones municipales era necesario que los postulantes lo hicieran a través de partidos políticos. Y en ese sentido se estaba limitando el acceso a los miembros de las comunidades indígenas de la costa atlántica de Nicaragua, que por su propia naturaleza, por su propia cosmovisión, por su propia forma de organización,
no resultaba compatible con ellos. Es decir, la Corte remarca en esta sentencia, obviamente, el rol central, fundamental, que cumplen los partidos políticos en las democracias, en las sociedades democráticas y en las democracias representativas, pero señala que hay otras opciones de representación, otras formas de organización que no tienen que ser necesariamente partidos políticos y que pueden permitir la representación y participación activa en términos políticos de los miembros de comunidades indígenas y tribales. Y eso es básicamente lo que señala la Corte, que no se puede impedir la participación política, en este caso la participación de las comunidades indígenas de la costa atlántica a través de la organización Yatama a estas elecciones municipales, exigiéndoles que se constituyan como un partido político. Según el razonamiento de la Corte, estos pudieron participar como otra forma de organización distinta a partidos políticos y no limitar el derecho de estos, entendido individual y colectivamente, a participar de estas elecciones y ser elegidos. Y como veíamos también aquí, la manifestación colectiva. Con ello también se limitó, se vulneró, se afectó los derechos políticos de los miembros de estas comunidades de la costa atlántica que veían en las personas que se habían postulado a aquellos que verdaderamente los representaban, que representaban sus intereses en términos políticos. Entonces, dense cuenta aquí la gravedad de lo que representó impedir el acceso al ejercicio de derechos políticos en su manifestación de ser elegidos, no solamente para los representantes de estos grupos indígenas de la costa atlántica, sino también para toda la comunidad como tal, que no veía ya en la lista de candidatos a aquellos que de verdad los representaran legítimamente. La Corte ha señalado con relación a este aspecto que esto supone una violación particularmente grave. Esta afectación en su naturaleza colectiva, la Corte ha remarcado su particular gravedad de dejar sin representación al resto de los miembros de las comunidades indígenas y tribales. El caso Chitainech, que está vinculado a una desaparición forzada ya de una alta autoridad indígena que es víctima de esta grave violación de derechos humanos, aquí un poco es el mismo razonamiento, que la propia desaparición forzada no solo afectó el derecho político de la víctima, el señor Florencio Chitainech, a ejercer sus derechos políticos de representación ya por haber sido elegido por los propios miembros de su comunidad por el electorado, sino también la afectación a todos los miembros de la comunidad que ya no tenían a este representante suyo de su comunidad ejerciendo ese cargo político. El caso Norín Catrimán respecto de Chile, que les adelanté un poco los hechos, aquí en aplicación de esta ley sobre terrorismo, por estas manifestaciones que habían realizado miembros del pueblo indígena mapuche en Chile, la pena implicaba eran como penas accesorias que afectaban el derecho de sufragio y de participación política de estas altas autoridades, de estos altos líderes tradicionales de la comunidad mapuche. Entonces, nuevamente, afectación de estos derechos a los individuos directamente involucrados en su manifestación activa individual, pero también la afectación del resto de la comunidad mapuche, que como grupo no podía tener las opiniones, las declaraciones y la participación política de esos líderes. Entonces aquí es como la relevancia de esta voz de las autoridades indígenas y lo que supone en términos de ejercicio de los derechos políticos. Y finalmente, perdón, tengo un gato. Finalmente, el caso de nuestra tierra respecto de Argentina, allá no los veo a todos. ¿Ustedes sí me ven?
Sí, doctora, la vemos bien. Sí, doctora, sí la vemos. Sí la vemos. Ahí está. Gracias, ya dejé de verlos. Y en el último caso, que es el de la comunidad Nuestra Tierra respecto de Argentina, en el que la Corte remarca la importancia de estos derechos políticos con relación a la necesidad de participación de los pueblos indígenas y tribales en el derecho de consulta. Esto lo remarca la Corte como una manifestación de derecho político, esa importancia de que se dé esta participación previa, libre, informada de todos los miembros de la comunidad indígena, respetando todas estas condiciones que señalamos cuando nos referimos al derecho de consulta. Entonces, en cuanto a pueblos indígenas y tribales, estos son los casos más emblemáticos y representativos sobre derechos políticos, pero la Corte ciertamente tiene una jurisprudencia vasta, importante en cuanto a esta materia que ya desarrollarán en la clase siguiente. Entonces, solo para cerrar, todos son los estándares esenciales en materia de protección de los derechos de pueblos indígenas y tribales que en su caso como funcionarios de la autoridad electoral son fundamentales para que puedan ejercer el denominado control de convencionalidad. Entonces, espero haber podido transmitirles toda esta información con la claridad suficiente y en todo caso quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero primero felicitarla por la gran explicación, transitar que nos explicó de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tribales, y sobre todo por la extensa calidad académica que denotó el día de hoy. Quiero felicitarla enormemente. Creo que quedaron los conceptos muy claros. Resaltaría yo los 4 puntos que nos hizo notar. El primero, la interpretación evolutiva, que creo que la Corte Interamericana ha echado mano de ella en bastantes ocasiones, sobre todo para crear nuevos derechos que implican una lectura no taxativa del corpus juris interamericano, sino una lectura sumamente abierta que va nutriendo el contenido sustantivo. Después, el tema del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación como parte de este derecho jus cogens que ha confeccionado la Corte Interamericana y que representa un valor, digamos, muy importante para las comunidades indígenas y sobre todo para un trato igualitario en las sociedades democráticas. La relación de las comunidades indígenas y los pueblos tribales con la tierra, que me parece es un tema poco explorado en los estados. Y finalmente el tema transversal, ¿no? El tema transversal de cómo repercute la tierra con la protección de los derechos de las comunidades indígenas y tribales, que, bueno, en el Estado mexicano también tenemos un precedente en el amparo en revisión 307, diagonal 2016, donde la Corte también denotó que el derecho al medio ambiente tiene esta calidad de derecho autónomo, que debe de ser protegido en su vertiente en sí misma, como lo mencionó usted, y que me parece ha ido abonando esto a la luz de la jurisprudencia interamericana. Tenemos algunas preguntas dentro del aula virtual. Yo tengo un par de dudas, traté de apuntar lo mejor posible, creo que fue muchísima información y le agradezco. Tenemos 2 preguntas, una me parece que la respondió a lo largo de la intervención, pero si quisiera abonar algo más, nos pregunta Marco Fabricio sobre algún caso relevante de contenido esencial de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, si quiere hacer alusión a algún otro caso. Y bueno, también pregunta sobre el procedimiento para que un asunto de una comunidad indígena llegue a conocimiento de la Corte Interamericana, que a grandes rasgos también lo explicó de manera muy precisa el profesor Carlos Pelayo. No sé si de estas preguntas quisiera abonar algo, doctora. Sí, Jesús, muchísimas gracias. Pues en relación a la primera pregunta, como les comentaba desde un inicio, son casi ya 30 casos
en los que la Corte se refiere de manera específica a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Entonces, podría yo pasarles una lista después por interno. Sin perjuicio de ello, yo quisiera remarcar que la Corte Interamericana en su página web tiene estos maravillosos cuadernos de jurisprudencia que sistematizan todas las sentencias de la Corte, incluso comprenden las opiniones consultivas y, de ser el caso, resoluciones de supervisión de cumplimiento o medidas provisionales. Es decir, la jurisprudencia en general vinculada a un caso está sistematizada por la Corte en estos cuadernillos de jurisprudencia, y pueden encontrar sobre migrantes, sobre desplazamiento forzado, control de convencionalidad, derechos humanos y derecho humanitario, pueblos indígenas y tribales, etcétera, pena de muerte, todo lo que se pueda imaginar, hasta justicia transicional, está ya ahora recopilado en esos cuadernillos de jurisprudencia. Sin embargo, diría yo que dentro de la jurisprudencia interamericana han sido claves los casos respecto del estado de Surinam. El caso Saramacca es uno de los emblemáticos, donde precisamente se habla de este reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y tribales, que ya posteriormente ha sido precisado por la Corte en su manifestación individual y en su manifestación colectiva. Los diferentes casos de pueblos indígenas con relación al estado de Paraguay, que me imagino que si ustedes siguen este tema saben que son toda una preocupación en el sistema, porque se refieren a la reivindicación de las tierras ancestrales de estos pueblos que fueron despojados de sus tierras, de sus territorios ocupadas en el Gran Chaco paraguayo. Entonces, estos casos han remitido a la Corte ya en constante jurisprudencia, en Yaqueaxa, Saguayamaxa, Chamocacet, a referirse a las obligaciones de los estados con relación a la identificación, delimitación, demarcación, titulación y entrega de estas tierras, y a la necesidad imperativa de garantizar recursos internos que permitan el acceso a la justicia, entendido como este acceso a los territorios ancestrales. El caso del pueblo indígena Sarayaku también es importante en la evolución de esta jurisprudencia con relación a la consulta previa, libre e informada. Y diría yo que otro caso emblemático puede ser este recientemente publicado por la Corte, el caso Nuestra Tierra respecto de Argentina, porque la Corte Interamericana, como les indicaba, ha declarado el carácter autónomo de estos derechos: medio ambiente, agua, alimentación e identidad cultural, como elementos del derecho a la vida digna, pero les ha dado autonomía a partir del Protocolo de San Salvador, que, como ustedes saben, ya desde el caso Lagos del Campo respecto de Perú, la Corte ha iniciado una interesante jurisprudencia con relación a la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y este caso, Nuestra Tierra, va precisamente en esa línea, ¿no?, de reconocimiento autónomo de estos derechos económicos, sociales y culturales a partir del Protocolo de San Salvador, leído de manera conjunta con el artículo 26 de la Convención. Entonces, la sentencia ha tenido un impacto muy importante, sobre todo con relación al derecho al agua y al derecho al medio ambiente en estos particulares contextos de afectación por la pandemia y de cambio climático. Entonces, ha sido una sentencia muy, muy bien recibida a nivel interamericano. Y con relación al procedimiento, pues sí, solo precisar, estoy segura que el doctor Carlos Pelayo les explicó, pero este sistema interamericano es un sistema dual de protección de derechos humanos, en la medida que está integrado en el marco de la Organización de Estados Interamericanos por dos órganos esenciales, que son la Comisión Interamericana, con sede en Washington, D.C., y por la Corte Interamericana, que tiene su sede en San José
Costa Rica. Entonces, es un sistema creado por los propios estados. Los estados en ejercicio soberano de su consentimiento estuvieron de acuerdo en la adopción del texto de la convención, y dentro de ese texto está prevista la creación de estos órganos, e incluso se prevé la opción de los estados de ser parte de la convención y de aceptar la competencia contenciosa de la Corte, esto es que la Corte pueda resolver casos específicos sobre los estados concernidos. Pero todo este sistema dual de protección de derechos humanos tiene un carácter complementario marcado por el principio de subsidiariedad. Es decir, que el sistema interamericano como tal, que ustedes saben que nosotros como individuos no podemos acceder directamente a la Corte, sino que todo empieza en el sistema interamericano con la presentación de una petición, una denuncia ante la Comisión Interamericana. Pero para acceder a ese sistema, los propios estados tienen, si se quiere, una oportunidad de resolver las alegadas violaciones de derechos internos en su jurisdicción, en su territorio. En ese sentido, para que un caso pueda llegar al sistema interamericano, una condición fundamental es que los particulares que consideran que se han violentado sus derechos reconocidos en la Convención tengan que agotar los recursos internos. Eso es fundamental que ustedes lo tengan claro. El Estado tiene esta oportunidad de, si se dio una situación de violación de derechos humanos, si el Estado es responsable de una violación de derechos humanos en contra de un individuo de su jurisdicción, que él pueda investigar el caso, juzgarlo y en su caso determinar a los responsables y también reparar a las víctimas de esta situación. Entonces, el sistema funciona como complementario y marcado por el principio de subsidiariedad. Este sistema interamericano, al que yo le tengo un cariño particular, tiene naturalmente algunos defectos, y uno de los temas es que un procedimiento ante el sistema puede durar muchos años. Entonces, lo ideal es que los estados resuelvan las alegadas violaciones de derechos humanos en su propio ordenamiento jurídico interno. Y solo si los estados no cumplen con eso, pese a que los individuos han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna adecuados y efectivos, ya se puede considerar la posibilidad de presentar un caso ante el sistema interamericano. Hay excepciones al agotamiento de los recursos internos, pero esa es una regla fundamental para el funcionamiento de todo el sistema que ustedes deben tener muy en claro. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más que yo también me gustaría formular con una duda que surgió. Nos pregunta Michelle sobre cómo realiza la Corte Interamericana la interpretación principalista de los tratados internacionales sobre derechos humanos cuando se trata de pueblos o comunidades indígenas. Y en esta tesitura me gustaría preguntarle cuál es su opinión respecto de la obligación que tienen los estados de respetar el efecto útil de los tratados internacionales y en ese contexto adecuar su sistema normativo doméstico a lo que marca el Corpus Juris Interamericano, porque queda claro que en América Latina existen muchos estados que no han adecuado su sistema doméstico a las exigencias que ha expresado la Corte Interamericana, sobre todo tratándose de comunidades indígenas y pueblos tribales. Entonces, su opinión sobre este tema sería muy enriquecedora, doctor. Pues sí, les agradezco muchísimo la pregunta con relación a la interpretación. Pues es básicamente lo que les señalaba como principio de la presentación. La Corte se ha regido por lo que establece de manera literal el texto convencional, pero en atención a lo que está escrito en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que ustedes saben que es un tratado que regula los tratados y cómo es que estos finalmente son configurados y tienen luz.
se establecen las formas de interpretación. Entonces, los tratados deben ser interpretados teniendo en cuenta su objeto y fin, teniendo en cuenta el sentido corriente de los términos, los trabajos preparatorios, de buena fe, el principio pro persona. Y a la luz de eso, la Corte Interamericana se ha permitido hacer esta serie de interpretaciones que no solamente son literales, sino sistemáticas, evolutivas, en atención al objeto y fin. Y en lo que concierne específicamente a pueblos indígenas y tribales, la Corte Interamericana, como les señalaba, ha tenido en cuenta el texto convencional y el resto de tratados internacionales que resulten pertinentes para analizar un caso. No solamente los del Corpus Juris Interamericano, es decir, los que forman parte del sistema interamericano, que ahí tenemos la Convención sobre Desaparición Forzada, Tortura, contra el racismo, discriminación, el protocolo contra la abolición de la pena de muerte, el protocolo de San Salvador, etcétera, sino también todos los otros tratados que puedan permitir un análisis que dé fuerza al contenido y alcance de los derechos y que contribuya a la legitimidad del tribunal. Entonces, en ese marco están el convenio 169 de la OIT, si el Estado es parte del tratado concernido. Si no, la Corte se ha valido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Eso no obsta a que en el futuro el tribunal se pueda valer de otros tratados y, como les digo, la Corte Interamericana no va a declarar la violación de esos tratados a la luz de los cuales interpreta la Convención, sino que solo los toma como instrumento interpretativo para dotar de contenido y alcance a lo que establece la Convención. Las normas de interpretación del artículo 29, específicamente en su manifestación del principio pro persona, y finalmente, algo muy recurrente en casos de pueblos indígenas, que es mirar hacia la legislación interna de los estados y también mirar esta suerte de derecho público interamericano, que es como para darle más solidez y legitimidad a una decisión, la Corte mira qué dice la legislación interna, ya sea de todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos o específicamente de los estados parte de la Convención. Y con esa suerte de razonamiento jurídico es que la Corte ha interpretado la mayoría de los casos vinculados a pueblos indígenas y tribales. Por eso me pareció importante presentarles esta secuencia. Esto teniendo en cuenta el principio de no discriminación, igualdad ante la ley, y teniendo en cuenta a su vez el carácter medular de la vinculación de pueblos indígenas con la tierra. Y ahora, en relación a tu pregunta, pues efectivamente los estados tienen esta obligación prevista en el artículo 2 de la Convención de adecuar su derecho interno a lo establecido en la Convención Americana. Y en ese sentido, la Corte va a analizar los respectivos casos, incluso estos relacionados a pueblos indígenas y tribales, y va a verificar que no baste la existencia de determinadas normas, porque en el papel en blanco y negro las normas específicas de adecuación pueden ser ideales, pueden responder exactamente a lo que establece la Convención y la jurisprudencia interamericana, sino que también esas normas internas en su aplicación deben responder a la lógica y a la vocación de protección de derechos humanos propios del sistema interamericano. Entonces, evidentemente, esto se analiza caso por caso. Hay una obligación, ya los digo, establecida en el artículo 2 de adecuar el derecho interno a la Convención, pero la Corte verá en el caso por caso si es que esto se cumple con los estándares respectivos. Lamentablemente, pese a las sentencias de la Corte Interamericana que declaran la responsabilidad internacional de los estados,
puede darse la situación de que estos no cumplan con las reparaciones ordenadas por el tribunal, incluidas, por ejemplo, esta obligación de delimitar, de marcar, identificar o restituir las tierras comunales en beneficio de los pueblos indígenas y tribales. De ahí es todo un esfuerzo que realiza la Corte Interamericana a través de su función, de su competencia de supervisión de cumplimiento, que por ejemplo no la tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí la Corte Interamericana emite una sentencia y si bien los representantes de las víctimas y las víctimas pueden estar contentos y satisfechos si es que ha sido favorable a ello, ahí empieza una nueva etapa también, en la mayoría de los casos y para nuestra tristeza muy larga, en la que la Corte Interamericana tiene que supervisar cómo se cumplen esas medidas de reparación, que en casos de pueblos indígenas pueden implicar estos procesos de delimitación, de demarcación, también procesos para la restitución de tierras, puede implicar medidas específicas para garantizar esta vida digna a los miembros de pueblos indígenas, también estas medidas de publicación de la sentencia, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, medidas en materia de rehabilitación, salud, las compensaciones indemnizatorias. La Corte Interamericana tiene una vocación de otorgar una reparación integral. Entonces, estas reparaciones abarcan diferentes ámbitos buscando que las víctimas realmente encuentren una satisfacción y reparación plena en todos los aspectos. Entonces, como contrapartida, eso determina una mayor complejidad y un mayor tiempo en el cumplimiento. La Corte exige al Estado que emita informes reportando sobre el cumplimiento de cada una de las medidas y las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana presentan sus observaciones a dicha información y ese es todo el proceso de intercambio que se da. La Corte emite resoluciones de supervisión de cumplimiento y a partir del año 2007 ha propiciado audiencias privadas de supervisión de cumplimiento, que son reuniones mucho más íntimas con las partes involucradas en el cumplimiento de la sentencia, en las cuales la Corte trata de establecer un ambiente mucho más propicio para que todos los involucrados se comprometan, asuman roles, asuman una programación para que se pueda cumplir de la mejor manera y en el tiempo más breve posible con esas reparaciones. Evidentemente, a veces la tarea es tremenda y pasan muchos años, incluso décadas, sin cumplimiento de las sentencias. Es uno de los grandes desafíos del sistema interamericano de derechos humanos y debo decir que es fundamental el rol que han tenido las organizaciones de derechos humanos y las víctimas en un poco estar detrás de los estados para lograr la fiscalización y el cumplimiento de las medidas ordenadas. La Corte Interamericana tiene como última medida, si se quiere, identificar a la Secretaría General de la OEA cuáles son los estados que están presentando esta situación reiterada de incumplimiento, pero es una medida política, diplomática, que no necesariamente tiene los efectos buscados, pero es una manera de llamada de atención de un Estado que está en reiterado cumplimiento frente a sus pares en el sistema de la OEA. Entonces, sí, diría yo que la supervisión de cumplimiento es uno de los grandes desafíos del sistema interamericano, porque representa el inicio de una nueva etapa ahora de lucha para el cumplimiento de lo ordenado por la Corte. Pero la Corte está desempeñando toda esta función a través de las audiencias públicas y privadas, y el rol fundamental de las ONGs, organizaciones de derechos humanos y de las víctimas es clave para reportar los cumplimientos y también algunas medidas que lamentablemente toman los estados exactamente para hacer lo contrario que ordenó la Corte.
Entonces, si por ejemplo la Corte ordena que se haga justicia, que se identifiquen a los responsables de una desaparición forzada y de repente el Estado ordena, emite una ley de amnistía para los alegados responsables. Ahí es fundamental el rol de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de reportar esa información a la Corte para que la Corte inicie el respectivo proceso más fuerte de supervisión de esa medida en específico. Yo de verdad felicito los esfuerzos de la Corte en esa materia porque además de resolver casos, de emitir opiniones, resoluciones de supervisión, de medidas provisionales, además tiene que velar por el cumplimiento de cada una de sus sentencias y considero que lo hace bastante bien, pero el desafío del plazo es realmente importante y en ello es fundamental el rol de la sociedad civil. Bien, muchas gracias, doctora, por la pronta respuesta. Tenemos un par más, pero creo que fueron respuestas de manera correcta a lo largo de su intervención, muy puntualmente analizando cada uno de los aspectos preponderantes de la jurisprudencia interamericana en este tema. Entonces, no me queda más que agradecerle su participación a nombre de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta magnífica exposición. Recibimos de redes sociales muchas felicitaciones por su ponencia y bueno, quisiera que todos prendieran sus micrófonos para darle un aplauso a la doctora Juana Ibáñez para finalizar esta sesión. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y quedo a sus órdenes. Espero que no sea la última vez que trabajemos juntos y te reitero mi más sincero agradecimiento por la invitación, Jesús Ángel. Muchísimas gracias y éxito para ustedes en lo que sigue de la clase. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos y a todas las que nos siguieron en esta sesión. Les recuerdo que mañana tenemos la última sesión ya con el doctor Castellanos para el cierre de este magnífico seminario. Que tengan una muy buena noche y gracias, doctora, por su participación. Gracias a ti. Bonita tarde, hasta luego, hasta mañana. Saludos.